¿A quién le gusta escuchar a un ricachón hablando de pobreza? Ustedes saben que a nosotros nos han inoculado, en Latinoamérica sobre todo, quizá Puerto Rico no tanto, pero en Latinoamérica en general nos han inoculado la lucha de clases desde que éramos niños. Desde que íbamos a la escuela nos enseñaron la lucha de clases y por lo tanto nos enseñaron a odiar a los que no pertenecían a nuestra clase. ¿Y qué hay peor para un pobre que venga un rico a decirle cómo tiene que vivir? Y acá vamos a escuchar a un rico diciéndonos cómo un pobre tiene que vivir. ¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos. Lo que quiero compartir hoy con ustedes es algo muy sencillo y algo breve en realidad, ¿no? Pero creo que es importante sobre todo para los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Estos tiempos de angustia, incertidumbre, constante ansiedad, ¿no? Que se distribuye, ¿no? Así a través de los medios, a través de las redes. Constantemente vivimos en una situación de angustia, de incertidumbre. Y el título del tema de esta mañana, si tuviéramos que ponerle un título, sería El trabajo es salud. El trabajo es salud. Y yo pondría salud barra salvación. Salud barra salvación. Porque ustedes lo habrán notado seguramente, que han estado leyendo Biblias distintas, de diferentes versiones. Ustedes se van a dar cuenta de que a veces hay palabras que son intercambiables. Por ejemplo, la palabra salud y la palabra salvación son palabras intercambiables, ¿sí? A veces una versión de Biblia dice la palabra salud y en otra versión de Biblia dice la palabra salvación, porque en realidad tienen la misma raíz. Un ejemplo sencillo de esto lo podemos ver en Malaquías, capítulo 4, cuando se habla acerca de la venida del Mesías. Dice que iba a salir el sol de justicia, que era Cristo, y que en sus alas traería salvación. Así dice algunas versiones, pero otras versiones dice que en sus alas traería sanidad, ¿sí? Y este versículo es uno de los que tenía en la mente la mujer con flujo de sangre, que cuando lo vio a Cristo se asió del borde de su manto, ¿sí? Que eran las alas del sol de justicia. O sea, se asió del borde de su manto y recibió no solamente la salvación, sino también la sanidad física. Entonces, yo quiero jugar con esta doble aplicación de la palabra salud, que no solamente se refiere a la salud física, sino que se refiere a la salud espiritual, ¿no? A la salvación del alma. En la Biblia no están disociadas estas dos cuestiones. Y lo quiero relacionar con el tema del trabajo. Porque este punto es muy importante. Nosotros hoy vivimos en una época en la cual estamos acostumbrados a reclamar derechos. Nos han acostumbrado a eso, ¿no? Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, tengo derecho a aquello. Nos han metido en la cabeza de que tenemos derecho a que otro pague lo que nosotros necesitamos. Nos han metido en la cabeza de que nos tienen que dar absolutamente todo. Prácticamente podríamos vivir sin trabajar. Y yo sé que hay mucha gente que vive sin trabajar, porque le han acostumbrado a que tienen derecho a todo. Tienen derecho a esto, derecho a aquello. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que tenemos derecho a todas las cosas. La Biblia enseña que Dios nos fabricó y nos creó con el propósito de que seamos productivos, de que trabajemos y de que nuestra vida sea una vida de servicio al prójimo, de diferentes maneras. De diferentes maneras la iglesia tiene que servir al prójimo. Todo el trabajo que hace la iglesia es para servir al prójimo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué servicio al prójimo hace el comerciante que vende, qué sé yo? Vamos a suponer, cualquier cosa, ¿no? No sé, que vende zapatos. Y hace un servicio al prójimo también, porque ese comerciante cristiano, con sus diezmos y ofrendas, está pagando el sueldo de un misionero que está en la selva amazónica y que el único recurso que tiene para hacer ese trabajo que se tiene que hacer, de predicar el evangelio en lugares hostiles o de llevar sanidad, eso lo está financiando el comerciante cristiano.
Entonces todo nuestro trabajo y todo nuestro quehacer está relacionado con el servicio. De alguna u otra manera, nosotros tenemos que servir al prójimo. Y no se puede servir al prójimo sin trabajar. De alguna u otra manera, Dios quiere que nosotros trabajemos. Pero no solamente para servir al prójimo, sino también para restauración de nuestra alma. Por eso el título de este tema es El trabajo es salud. El trabajo es salud. Es un viejo refrán, ¿no? Que siempre se dijo, ¿no? El trabajo es salud, que nos hace bien, física, emocionalmente, etcétera, etcétera. Pero esto tiene su base en las Escrituras. Si vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 2, versículos 15 y 19, ahí se nos habla acerca del propósito por el cual Dios creó al hombre y con las capacidades que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre con el propósito de trabajar, de servir, de ayudar, ¿sí? Y esto estamos hablando antes de la caída del pecado, antes de la degradación del ser humano. Entonces, estamos hablando de el momento en el que había una perfecta comunión con Dios. En este momento había una perfecta comunión entre el ser humano y Dios lo creó de esta manera. Si leemos el versículo 15, capítulo 2, verso 15 de Génesis, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Dios podría haber creado un huerto no sé cómo se dice, autosustentable, o que se guardara solo, que se cuidara solo, que se cultivara solo. O no podría haberlo hecho, sí que lo podría haber hecho. Pero hizo un huerto que necesitaba del trabajo del ser humano. Ustedes saben que cuando se estudia la naturaleza, se estudia la biología, hay especies de animales y hay especies de plantas que nunca podrían haber sobrevivido sin la intervención humana, que sobreviven gracias a la intervención humana, que trabajan en armonía con el trabajo del hombre, ¿sí? O sea, por ejemplo, las ovejas que producen lana necesitan ser trasquiladas. Ciertas plantas necesitan ser cultivadas, necesitan ser trabajadas por el ser humano. No pueden haberse desarrolladas por sí mismas. Una evidencia de que el ser humano y toda la creación y toda la naturaleza vinieron a existir al mismo tiempo, porque siempre hubo una intervención humana sobre la naturaleza para que ciertas plantas lleguen hasta nuestros días. De hecho, hay muchas frutas, muchas frutas y alimentos que hoy los vemos exuberantes, ¿sí? Que son fruto del cultivo, de un cultivo selectivo de parte del hombre durante siglos, que han hecho que el maíz o que el trigo, ¿sí?, sean alimentos mucho más abundantes y no una mera hierba. Eso fue gracias al trabajo del hombre, no a una selección natural. De hecho, Darwin escribe su libro sobre el origen de las especies basado en la selección artificial que hacían los hombres. Darwin observaba que los que criaban conejos los criaban para que produzcan de determinada manera, o que criaban vacas, o que criaban lo que fuera, para que sean más productivos esas crías. Y había una intervención artificial, es decir, el ser humano intervenía en ese cultivo o en lo que fuera para sacar el mayor provecho, o sea que no había nada de natural en eso, era una intervención artificial. Pero Darwin consideraba que eso pasaba en la naturaleza por sí mismo, que habían mejoramientos, ¿sí?, de las plantas, mejoramientos de los animales de manera casual. Pero él lo había observado en crías, en granjas de crías de animales y en el cultivo que el hombre hacía sobre los alimentos para mejorarlos. Ese cultivo selectivo, por ejemplo, cuando alguien planta, ¿no?, un determinado alimento, por lo general se observa cuáles son los mejores frutos y se conservan esas semillas para plantar nuevamente. Y entonces de esa manera es un cultivo selectivo. Entonces el ser humano siempre ha intervenido sobre la naturaleza, ¿sí? Y acá en Génesis se nos muestra que Dios creó al hombre con el propósito de trabajar, con el propósito de cultivar la tierra. Y en el versículo 19 de Génesis capítulo 2 dice:
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea que también le dio el trabajo de nombrar a los animales, ¿sí? De catalogarlos, por así decirlo. Y dice que los nombres que hoy recibimos son como Dios, como Adán los llamó en ese momento. O sea que el ser humano, en su estado de perfecta comunión con Dios, fue creado para trabajar. Y de esto podemos concluir, en principio, que una persona que está en perfecta comunión con Dios es una persona productiva, es una persona activa, no es una persona pasiva, ¿sí? Pero también tenemos la contraparte. ¿Qué pasó cuando Adán cayó en pecado? Cuando la raza humana desobedeció a Dios. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 17 al versículo 19, que dice así. Acá ya estamos en un contexto no de perfecta comunión, sino que estamos en un contexto de la lucha contra las consecuencias del pecado. Y guarden bien esa frase en la mente, es la lucha contra las consecuencias del pecado. No es un método de salvarse por las obras, es simplemente luchar contra las consecuencias de las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida, ¿sí? Después se va a entender un poco más esta expresión. Pero dice Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No es que aquí comienza el trabajo del hombre, sino que aquí el trabajo del hombre se hace más pesado, se hace más patente, se hace más doloroso, nos hace recordar que dependemos del Creador. Ya la tierra no iba a entregar todo su vigor, la naturaleza se degradó, ahora iba a producir espinos y cardos también, o sea que ahora había que desmalezar, ahora había que combatir a la naturaleza que en cierta manera se volvía hostil contra el ser humano, porque los espinos y los cardos lo que producen es daño, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar la tierra nos damos cuenta de eso, todos los días tenemos alguna espina o alguna cosa que nos hicimos, las manos del que trabaja la tierra siempre están de alguna manera encallecidas, ¿no? Por el trabajo. Entonces la naturaleza se vuelve hostil y ahora el trabajo del hombre es más pesado, pero es a la vez una bendición. Nosotros lo leemos como una maldición, porque son cosas malas las que augura estas palabras de Dios, pero a efectos del pecado del hombre, a efectos de las consecuencias del pecado, en lo que concierne a nuestra capacidad de mantenernos en santidad, es una bendición. Porque ahora el hombre no tiene tiempo de ociosidad. El hombre tiene que ganarse el pan de cada día con el sudor de su rostro. Y esto no te da tiempo para pensar tonterías. Esto no te da tiempo para dedicarte a cosas sin provecho. Entonces esto era un remedio. Entonces vemos acá que el trabajo está en dos contextos distintos. Uno es el contexto de la perfecta comunión con Dios. Ahí está el trabajo como fruto, como el cumplimiento del propósito por el cual Dios creó al hombre. Pero después de que el ser humano cae en pecado, está el trabajo no como remedio contra el pecado, porque el remedio contra el pecado es la sangre de Cristo, pero sí en esta lucha contra las consecuencias del pecado. No es que Adán iba a pecar toda su vida, él pecó esa vez y después tenía que arrastrar las consecuencias del pecado, y por más que viviera en santidad, él iba a tener que luchar contra esas consecuencias del pecado. Todos los que hemos pecado, que yo sé que varios de los que estamos acá hemos pecado, sabemos que las consecuencias del pecado trascienden incluso el perdón de Dios y trascienden la restauración del ser humano. Por más que
Dios nos haya perdonado, por más que Dios nos haya restaurado, las consecuencias del pecado desaparecen. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Las hemos de arrastrar. Y entonces el trabajo arduo que Dios le puso al hombre tenía el propósito de contrarrestar esas consecuencias del pecado. Esta comprensión del trabajo, del concepto bíblico del trabajo, afectó profundamente el concepto de justificación y el concepto de santidad en la cultura cristiana. Ustedes saben que la cultura cristiana está dividida básicamente en dos, en la cultura protestante y la cultura católica, que se desarrollaron en Europa. Obviamente la cultura protestante posteriormente a la cultura católica. Pero estas dos formas de ver la salvación y de ver la justicia y de ver la santidad y el propósito de Dios para nuestras vidas afectaron profundamente la cultura occidental, a la cultura católica y a la cultura protestante. Según la cultura católica, como el ser humano se salva por obras, les pido disculpas a los que ya me han escuchado repetir algunos conceptos, pero son importantes. Yo los repito porque tienen que ver con el tema, ¿sí? Pero sé que algunos ya me han escuchado sobre esto. La cultura católica enseña que el ser humano es salvo por las obras. Y dentro de esas obras que hay para la salvación está el sufrimiento. Y el sufrimiento, aunque éste sea autoinfligido. ¿Qué significa un sufrimiento autoinfligido? Que yo puedo agarrar un látigo y pegarme yo mismo en la espalda. Ustedes lo han visto eso, procesiones de personas que se van pegando con látigos, o personas que suben de rodillas una escalera, o cosas por el estilo, las penitencias, ¿sí? Porque como el ser humano es salvo por obras, entonces cuanto más sufrimientos tenga el ser humano, más méritos se gana para poder llegar al cielo. Y dentro de esos sufrimientos, uno de los sufrimientos que es considerado meritorio dentro de la Iglesia Católica es la pobreza. ¿Sabían eso ustedes? La pobreza. Por eso es que muchos sacerdotes, o gran mayoría de ellos, hacen votos de ¿qué? Votos de pobreza. Hay 3 votos que hacen muchos sacerdotes, que son el voto de pobreza, de castidad y de obediencia al Papa. ¿Sí? Esto no es algo que yo estoy diciendo que está oculto, secreto, no, esto es parte de la doctrina católica. La pobreza es un mérito porque es un sufrimiento que yo me auto genero para ganar la salvación. ¿Ustedes piensan que este pensamiento, esta filosofía ha influido en los países católicos de Latinoamérica? Claro que sí, claro que sí. Por eso en Latinoamérica se exalta la pobreza como una virtud y se denigra la riqueza como un mal, como un pecado en sí mismo. Pero vamos a ver que esto no es así en la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba en la cultura protestante? En la cultura protestante era todo lo contrario. La cultura protestante enseña que el ser humano es salvo por la fe. No hay ninguna cosa que nosotros hagamos que nos recomiende delante de Dios. Tenemos que aceptar la sangre de Cristo. Por lo tanto, si yo hago penitencia, no sirve. Si yo me autoflagelo, no sirve. Y si yo soy pobre a propósito, tampoco sirve. Porque ninguna cosa que yo haga me recomienda delante de Dios. Entonces, como en el protestantismo es solamente por la fe en Cristo, esto produce un descanso en el alma, porque ya no son mis obras, es la obra de Cristo. Entonces, el trabajo en la cultura protestante es un acto de adoración. En la cultura protestante se enseña que la pobreza no es que sea indigna, o sea, ni la pobreza ni la riqueza son indignas, son estados temporales por los que nosotros pasamos, ya sea pobres o ricos, no importa, pero lo que sí es indigno es ser pobre a propósito. La haraganería, la indolencia es pecaminosa en la cultura protestante. ¿Habrá influido de alguna manera la mentalidad católica y protestante en el progreso de las naciones y en el desarrollo industrial, técnico, tecnológico de las naciones? Claro que influyó. Si nosotros miramos hoy en día de donde viene el protestantismo o la cuna del protestantismo, que es Alemania e Inglaterra, básicamente esos dos países, y posteriormente las colonias inglesas, que son tanto Estados Unidos como Canadá, como
Australia, son los países que más se han desarrollado económicamente, técnicamente. De Inglaterra y de Estados Unidos surgieron todos los avances tecnológicos que convirtieron al mundo en la edad moderna que nosotros conocemos hoy, con todos los avances tecnológicos. Todo viene de ahí. Y si a esto le sumamos que en la cultura protestante se le enseñaba, fíjense lo que se le enseñaba, lo que enseñaban los luteranos, lo que enseñaba Lutero, lo que enseñaba la cultura protestante a sus creyentes. A usted no le basta con que vaya a escuchar la misa el domingo a la iglesia. Usted tiene que leer por usted mismo las escrituras y la tiene que leer en su propio idioma. Por lo tanto, las culturas protestantes, al enseñar que cada ser humano tenía que leer la Biblia por sí mismo, se vio obligada a alfabetizar a toda su población. La gran mayoría de la cultura protestante medieval empezó a alfabetizarse porque tenía que leer la Biblia en su propio idioma. En cambio, nosotros podemos llegar hasta finales del siglo XIX en la cultura católica con un pueblo católico escuchando las misas en latín, en una lengua muerta. ¿Habrá influido al desarrollo y al progreso de las naciones estas dos mentalidades totalmente opuestas? Claro que sí que influyó. Y por eso nosotros vemos hoy a gente migrando de países católicos a países protestantes, escapando de la miseria, escapando de la opresión y encima escapando de políticos que consideran, porque ellos tienen esa mentalidad jesuita en la cabeza, yo lo veo todos los días en los noticieros cuando escucho hablar a los políticos, de que la pobreza es algo bueno y entonces mejor que todos seamos pobres, ¿sí? Y entonces ponen cada vez más impuestos, etcétera, etcétera. Las cosas que están pasando ahora en Colombia, las cosas que han pasado en Chile, las cosas que pasan en Argentina, son todo parte de lo mismo, de esta gran lucha histórica de dos tipos de salvación y de dos tipos de justificación. Esto es lo que estamos viendo ahora. Pero la Biblia no presenta esta justificación por obras que ha planteado el catolicismo. La Biblia dice que no es deshonroso ser pobre o ser rico. Lo dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo no tenía problema con ninguna de las dos condiciones. Pero en ninguna de las dos condiciones él dejaba de trabajar y dejaba de cumplir su propósito en el mundo, ¿sí? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No había ningún problema con ser pobre, ni tampoco había ningún problema con ser rico. El problema era no cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, que es un propósito de servicio al prójimo, de alguna u otra manera. Y ese servicio obviamente se lleva a cabo por medio de trabajo, por medio de nuestras acciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo presenta la Biblia el tema de la riqueza o la pobreza? Fíjense lo que dice Proverbios, voy a leerles algunos proverbios. ¿A quién le gusta escuchar a un ricachón hablando de pobreza? Ustedes saben que a nosotros nos han inoculado, en Latinoamérica sobre todo, quizá Puerto Rico no tanto, pero en Latinoamérica en general nos han inoculado la lucha de clases desde que éramos niños. Desde que íbamos a la escuela nos enseñaron la lucha de clases y por lo tanto nos enseñaron a odiar a los que no pertenecían a nuestra clase. ¿Y qué hay peor para un pobre que venga un rico a decirle cómo tiene que vivir? Y acá vamos a escuchar a un rico diciéndonos cómo un pobre tiene que vivir y qué es lo que tiene que hacer. ¿Quién era este rico? Era Salomón. Era el rey Salomón, ¿sí? Que él no pidió riqueza, él pidió sabiduría. ¿Y qué le fue dado como consecuencia? La riqueza, ¿sí? Esa riqueza se la dio el Señor. Él abusó de eso, cayó en pecado, nosotros sabemos toda la historia. Pero dejó algunos proverbios que son realmente muy interesantes. Así que vamos a escucharlos. Uno se encuentra en Proverbios capítulo 10, versículo 4, que dice lo siguiente: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Qué interesante. Habla de negligencia, ¿sí? Y de diligencia. Si estamos dispuestos a cumplir nuestro propósito en la vida o no.
si estamos dispuestos a trabajar en favor de otros o no. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 23. Dice así: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Interesante. No todas las personas son pobres simplemente porque sí, sino que hay muchas personas que son pobres porque no aprovechan las cosas que Dios les ha dado. El barbecho es el pedazo de tierra que tiene. Y ahí hay mucho pan, dice, pero se pierde, ¿por qué? Por falta de juicio. Proverbios 28, versículo 19. Proverbios 28, 19 nos habla acerca de ese trabajo, ¿no? La agricultura, que Dios fue el trabajo que le dio al hombre, el trabajo original, al cual cada uno de nosotros tenemos que volver de a poco, ¿no? Porque en la tierra nueva ese va a ser nuestro trabajo. Plantarán vides y comerán de ellas, dice Isaías, ¿sí? Dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Interesante. Entonces, el libro de Proverbios no condena la pobreza como algo malo. Lo que condena es la pobreza por negligencia, por no cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Porque pobre siempre va a haber entre nosotros. Y siempre vamos a tener oportunidad de hacerles bien. Así dijo Cristo, ¿no? Siempre habrá pobres entre ustedes. Siempre van a haber personas más desfavorecidas a las que podemos hacerles bien y ayudarles. Pero lo que sí condena la Biblia es la pobreza por causa de la negligencia de no haber cumplido el propósito que Dios tenía para nosotros. Entonces, el libro de Proverbios también condena la riqueza, pero no la riqueza en sí misma tampoco, sino que condena la riqueza en el sentido de que es por causa de la usura, por causa del engaño y por causa de la opresión. Cuando las personas se enriquecen a causa de estafar a otros o de oprimir a la gente, ¿sí? O de quitarle lo que no corresponde. Ahí condena la riqueza, pero no condena la riqueza en sí misma, ni la pobreza en sí misma. Son dos estados por el cual todos pasamos más o menos en diferentes etapas de nuestra vida. Vamos a leer un pasaje que nos habla acerca del fruto, ¿no? de la conversión, de la santidad, que tiene que ver con esto, ¿no? de que hemos de cumplir nuestro propósito en el mundo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 8. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, te recuerden esa palabra, ¿no? La diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea, Dios nos dio el raciocinio, hermanos, para que lo desarrollemos. Ustedes saben que hoy en día, digamos, dentro de, bueno, ustedes lo deben saber, ¿no? Pero dentro de lo que es el mercado, o dentro de lo que es el trabajo, digamos, ¿no? Lo que más se valora no es tanto la producción de materias primas o cosas por el estilo, sino el conocimiento. Es lo que más dinero se lleva en el mercado. El que fabrica... La otra vez escuchaba a un economista hablando acerca de esto, ¿no? Los productores de café, no me acuerdo si era en Colombia o dónde era, que exportaban su café para una compañía, para una empresa muy importante de café en Estados Unidos, recibían solamente un 3% del dinero que ganaba esa empresa. O sea que el otro 97% se iba en marketing, en esto, en aquello, en todo lo que era la industria del conocimiento. Y hoy nosotros sabemos perfectamente que lo que más rentable es la industria del conocimiento, más que la producción de materias primas. Los que producen materias primas son los que menos retribución económica tienen, ¿sí? Pero acá dice la Biblia que nosotros a la virtud tenemos que añadirle conocimiento. Conocimiento. O sea, Salomón recibió sabiduría, recibió conocimiento. Dios quiere que desarrollemos nuestro conocimiento. Ese don que le fue dado a Salomón le fue dado por Dios, ¿sí? Entonces Dios quiere que recibamos conocimiento. Al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio. Al dominio propio, paciencia.
a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si estas cosas están en ustedes, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. La consecuencia natural de la salvación, de la justificación por la fe, de recibir los dones espirituales, es que no estemos ociosos. Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a estar ociosos ni sin fruto, sino que vamos a cumplir el propósito, hermanos, por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra, que es un propósito de servicio al prójimo. ¿Sí? Voy a leerles un par de citas de Martín Lutero. Recién mencionábamos, ¿no?, que Lutero le enseñó al pueblo que tenían que leer la Biblia por sí mismos. Pero él dijo varias cosas acerca de esto, ¿no?, acerca del trabajo, acerca del propósito del cristiano. Y una cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 141, párrafo 4, habla acerca de esto, ¿no? Y Lutero contempla a los ricos cristianos y a los pobres cristianos. Porque va a haber ricos cristianos y pobres cristianos. No hay lucha de clases en el Evangelio. No hay lucha de clases. Jesús se sentaba con unos y se sentaba con los otros. Y no tenía problema con ninguno, no discriminó a ninguno. A todos ellos los llamó porque todos necesitaban la salvación. Y acá Martín Lutero, en esta cita, también le habla a las dos clases sociales que forman parte de la misma iglesia, que no luchan entre sí, sino que cooperan entre sí, trabajan juntas, ¿sí? Entonces Lutero escribió lo siguiente, lo cita la sierva del Señor en el Conflicto de los Siglos, y dice así, y siguió explicando cómo la verdadera fe se manifiesta en una vida santa. ¿Qué decía Lutero? Puesto que Dios nos ha salvado, obremos de un modo digno de su aprobación. ¿Eres rico? ¿Eres rico? Sirvan tus bienes a los pobres. ¿Eres pobre? Tu labor, tu trabajo, sirva a los ricos. Si tu trabajo no es útil más que para ti mismo, el servicio que pretendes hacer a Dios no es más que mentira. ¡Wow! ¿Qué es lo que hace el Evangelio en nuestra vida, ya sea que seamos ricos o seamos pobres? Que sirvamos al prójimo, que trabajemos por los demás. Si eres rico, tus bienes sirvan a los pobres. Si eres pobre, tu trabajo sirva a los ricos. Pero si no te servís más que a vos mismo, entonces que Dios no está obrando. Dios no te está utilizando, ¿no? Y hay una cita que la tuve que buscar en internet, pero no tengo una referencia, pero sí que sé que es una frase de Martín Lutero que dice así: el zapatero cristiano cumple con su deber no al poner pequeñas cruces en los zapatos. Fíjense qué interesante. El zapatero cristiano, dice, cumple con su deber no al poner pequeñas cruces en los zapatos, sino en hacer buenos zapatos, porque a Dios le agrada el trabajo bien hecho. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Que pongamos cruces simplemente para decir que somos cristianos, o que hagamos bien las cosas, sirviendo al prójimo, de corazón, ¿no? Queriendo hacer bien al otro, mostrando el amor de Dios en nuestro trabajo? Muy interesante. El trabajo es parte de la ley de Dios. En el cuarto mandamiento, en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, el mandamiento probablemente más conocido por nosotros como adventistas, se nos insta a trabajar. Porque es tan imperativa la parte que nos habla acerca del reposo como la parte que habla acerca del trabajo. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Ya conocemos el mandamiento. ¿Cuál de las dos partes es optativa? Ninguna de las dos partes es optativa. La Biblia nos presenta que el trabajo es parte de un mandamiento de Dios. 6 días trabajarás. Dios nos manda a trabajar 6 días. Y yo sé que por ahí muchos que están... Yo estoy grabando esto, ¿no? Pero muchos que por ahí también van a ver este video se pueden preguntar, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Dios tiene un trabajo para vos. El trabajo no siempre es físico, a veces es simplemente acompañar a alguien, a veces simplemente escuchar a alguien, visitar a alguien, ayudar de alguna manera. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos un propósito y Dios quiere que lo cumplamos. Y tenemos 6 días
para ejercer ese propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Entonces, voy a leerles una cita que está en el libro El Camino a Cristo, que es la base, digamos, ¿no? La inspiración de este tema, que está en la página 71, párrafo 1. La sierva del Señor habla así acerca de aquellas personas que han recibido la salvación. Dice: el Señor dice, permaneced en mí. Estas palabras expresan una idea de descanso. ¿Cómo es la vida del creyente, hermanos? Es una vida de continuo descanso. Por eso el sello de la salvación es el descanso del sábado, porque nos habla acerca del descanso de la salvación. Todos aquellos que reciban el sello de Dios son los que reposan en Cristo, los que descansan en Él. Entonces dice, estas palabras expresan una idea de descanso, estabilidad, confianza. También nos invita: venid a mí y os daré descanso. Las palabras del salmista hacen resaltar el mismo pensamiento. Confía calladamente en Jehová y espérale con paciencia. E Isaías asegura que en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, Elena, acá en esta cita, reúne varios pasajes que nos hablan acerca de cuál es la condición del creyente. Es una condición de descanso, de confianza, de tranquilidad, de calma, ¿sí? Reposo. Todos los sinónimos que se me ocurren. Pero dice, este descanso no se obtiene en la inactividad. ¡Wow! ¡Qué interesante! La sierva del Señor dice que eso es lo que pasa por dentro. Por dentro es el descanso. Pero dice que esto no se obtiene en la inactividad, porque en la invitación del Salvador la promesa de descanso va unida a un llamamiento a trabajar. Tomad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso. El corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Cuanta más quietud hay en nuestro corazón, cuanta más calma hay en nuestra alma, más trabajamos para el Señor, más activos somos por fuera. Y lo contrario debe pasar también. Cuando una persona está quieta, es que en su corazón hay cargas, hay pesos, hay angustia, hay luchas. Entonces vemos, hermanos, que es un fruto, el trabajo es un fruto de la salvación. Esta era una característica de la iglesia primitiva. Nosotros lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 10 al 13, el tema del trabajo. La iglesia primitiva no eran un grupo de hippies que se fueron a vivir juntos el amor libre, ¿no?, fuera del sistema, y dijeron, bueno, ahora nos relajamos y comemos de lo que sale de las plantas y bueno, Dios nos enviará cuervos. No dijeron eso. Eran personas productivas, eran personas activas, eran personas que trabajaban. Entonces el apóstol Pablo, hablando acerca de la iglesia de su tiempo, amonestándolos, dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué pasa cuando no cumplimos nuestro propósito? Cuando no trabajamos, ¿qué pasa? Nos desviamos y empezamos a meternos en tonterías, en cosas que no son de provecho, a perjudicar a los demás, ¿sí? Como dice un dicho acá en Argentina, mente desocupada, taller del diablo. Así es el dicho, ¿sí? Es un dicho popular, pero tiene toda la razón. Entonces dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. O sea que el mandamiento del apóstol Pablo es el mismo mandamiento del Antiguo Testamento: 6 días trabajarás. Eso es lo que le agrada al Señor, ¿sí? Y quisiera mencionar algunos ejemplos simplemente prácticos, ¿no?, que nosotros podemos observar en el mundo que nos rodea. Tanto el trabajo como la condición de aquellos que son salvados, como el trabajo en la lucha contra las consecuencias del pecado, como lo mencionábamos al principio, ¿sí? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un centro de rehabilitación para adictos a las drogas, que ahora están luchando contra las consecuencias del pecado, que no son fáciles de luchar. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esas granjas
o en esos lugares? Trabajar. Y en muchos casos es trabajar la tierra. En muchos casos son talleres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto los psicólogos y los terapistas que están ahí trabajando? Porque saben que el trabajo es necesario para lidiar contra las consecuencias del pecado. Y yo estoy seguro de que más allá de que alguno de ustedes pueda haber tenido una adicción a las drogas o alguna cosa pesada como esa, todos arrastramos consecuencias del pecado. Y no hay nada que nos ayude más a lidiar contra esas consecuencias que el trabajo. Si vamos, por ejemplo, a las cárceles, en las cárceles para rehabilitar a los presos, se han hecho estudios. Yo estuve buscando un poco en internet, pero bueno, hay mucha información, son cosas muy evidentes que no hace falta documentarlas. En las cárceles que tienen programas de trabajo, les ayuda emocionalmente, mentalmente a los presos a poder reinsertarse en la sociedad cuando van a quedar libres y no quedar fuera del mercado laboral, tener trabajo en las cárceles. Lamentablemente las cárceles acá en Argentina son un desastre. Los presos están ociosos 24 horas del día y no se recuperan en absoluto, salen y vuelven a delinquir. Pero hay lugares donde se implementa el trabajo de diferente tipo, talleres de diferentes tipos, huerta, etcétera, etcétera, y eso realmente les ayuda a mejorar. Por supuesto que cada uno tiene que tomar su decisión personal, ¿no? Pero hay gente que tiene la decisión y tiene el deseo, pero no tiene las herramientas, porque el sistema no se lo proporciona para poder reinsertarse en la sociedad. Pero esto lo podemos ver también en el tema de las cárceles, ¿no? Y una cosa que es muy patente, que es muy triste también y que sucede, que pasa cuando las personas ancianas se jubilan. Se han escrito libros sobre esto. Entran en depresión muchos de ellos, porque sienten que su vida ya no tiene un propósito, que su vida ya no tiene un sentido. Entonces se han escrito libros, hay psicólogos que han escrito libros contando su propia experiencia de que se jubilaron, qué es lo que sintieron y cómo lo enfrentaron y cómo pudieron salir adelante. Porque una persona que se jubila siente que ya su vida no tiene un propósito y se ha perdido algunos amigos o no tiene los familiares cerca o lo que fuera, y siente que su vida ya no tiene sentido. Esto lo podemos ver también en la vida diaria, ¿no? Acá en Argentina hubo un caso, yo lo voy a comentar así nomás al pasar, sin documentación porque no he podido corroborarlo, ¿no? Pero me lo han contado cuando yo iba al profesorado. Contaron esta experiencia de un psiquiatra de acá de Argentina que estaba dirigiendo, él era director de un centro psiquiátrico, de un hospital psiquiátrico, que había enfrentado una crisis institucional porque había habido una huelga o un paro en el cual los operarios, los trabajadores de ese centro psiquiátrico no fueron a trabajar, había un conflicto gremial. Entonces este director del psiquiátrico decidió hacer algo, una acción de emergencia, que fue llamar a los internos, a los que estaban ahí internados en ese psiquiátrico, y asignarles tareas, asignarles trabajos, sencillas tareas, ¿no? Para que pudieran ayudar a que no sea tan desorganizado y a poder sobrellevar esa crisis que estaban pasando por falta de personal. Así que les asignó tareas y, oh sorpresa, ¿qué pasó con esos internos? Mejoraron sus actitudes, mejoraron sus síntomas. Este psiquiatra, tomó nota del experimento, que era un experimento accidentado, por así decirlo, porque no era que planeaba hacer esto, pero se dieron cuenta de que sí, oh sorpresa, ¿no? Para nosotros por ahí es fácil verlo hoy, pero en aquella época no era tan fácil verlo. Oh sorpresa, que si trataban como personas a los internos, con dignidad, y le daban un trabajo para hacer, y le daban una tarea que realizar, ellos mejoraban muchísimo. A partir de ahí, el psiquiátrico empezó a incorporar diferentes tareas para los internos. Creo que hasta hubo una radio que era hecha por los mismos internos y dirigida por los internos ahí. O sea que el trabajo, hermanos, realmente cuando la Biblia dice que el trabajo es para nuestro bien, el trabajo es salud, esto realmente es así. Y una de las últimas experiencias que quisiera comentar, que esto lo cuenta la sierva del Señor, no sé si está en notas biográficas o en alguno de sus libros sobre salud. Ella cuenta la experiencia que tuvo con su esposo. Su esposo tuvo una especie de ACV o algo así que lo dejó paralítico, lo dejó postrado. Su esposo Jaime White, que era mayor que Elena, cuando llegó a una edad avanzada le dio una enfermedad que lo dejó postrado y ella empezó a trabajar con él. Y cuando él quedó postrado, ¿qué pasó?
en su mente él era una persona inútil, no tenía ni una razón para vivir. Así que empezó a decaer su salud cada vez más. Elena G. de White empezó a trabajar con su esposo y empezó a darle tareas, empezó a darle trabajos. Cada vez que venía una persona a consultarle algo a Elena G. de White, ella lo llevaba para que lo atendiera a su esposo. Y el esposo no tenía ganas de atender a nadie, él estaba deprimido. Así que Elena le tenía que decir, mirá, yo no sé responder la inquietud que tiene este hermano, vos sabés responderle, así que vos vas a trabajar y vos vas a responder las inquietudes de estas personas. Así que lo llevaba adelante de la cama de Jaime White para que Jaime White atendiera esos casos. Aunque fuera un poquito lo que pudiera hacer, él tenía que trabajar. Cuando él empezó a poder levantarse y a poder apenitas caminar, Elena G. White lo llevaba a su esposo al jardín y ella hacía la mitad del pozo para plantar una planta y le ponía el pie de su esposo arriba de la pala para que terminara de hacer el pozo. Y lo obligaba a trabajar y él no quería hacerlo. Sin embargo, ella lo obligó a trabajar. Estuvo con él acompañándolo para que se sintiera útil, para que supiera que su vida no era un desperdicio. Y hay mucha gente hoy que está pasando por esto, ¿no? Que piensa que no pueden hacer nada por el Señor. Siempre pueden hacer algo para el Señor. Siempre hay un trabajo para hacer. Y Dios quiere utilizarnos como sus instrumentos. La experiencia de Jaime White fue ejemplar para dar impulso al mensaje de la Reforma Pro Salud, porque Jaime White se recuperó no a un 100%, pero se recuperó, hasta andaba con bastón y todo, ¿sí? Y fue gracias a los métodos sencillos de sanación que le aplicó su propia esposa, ¿no? Eso fue tremendo. Eso terminó de catapultar el mensaje de la Reforma Pro Salud, que ya había sido recibido por revelación, pero que todavía era mirado con escepticismo. Y el testimonio de Jaime White fue de bendición. Pero quería comentarlo simplemente para que veamos, hermanos, que Dios tiene un propósito en nuestra vida, que tenemos que trabajar mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento en nuestro ser, tenemos un propósito de servicio y alguien nos está necesitando en este momento y para alguien podemos ser de bendición. Así que este era el mensaje, hermanos, que quería compartir con ustedes. Espero que les sea de bendición y bueno, que tengan un feliz sábado. Hola, Maceo. Hola, ¿Cómo anda? ¿cómo anda usted? Bien. ¿Se acuerda de mí? Yo soy amigo José, de su nieto. Ajá, ¿Cómo anda? bien. ¿Qué está haciendo? Gracias a Dios estoy remendando acá un poco. Lo veo que está trabajando. Le estoy grabando un video para enviarle a sus familiares. ¿Ah, sí? A mi amigo le voy a enviar. Y de paso a otra gente, quiero que me diga una cosa. ¿Cuántos años tiene? No va a creer, güey. Tengo 93, 103 años. 103. Sí. Y si Dios quiere, en agosto voy a hacer, si llego, 104. Y todavía sigue arreglando la vereda. Todavía estoy remendando todavía. ¿No se fue a dormir la siesta? Sí, un ratito estuve. Ah, ¿ya durmió? Sí. Bueno, me encanta verlo haciendo Y cosas. ahora tenía que terminar acá y me levanté temprano hoy. Si lo ve Cacho, capaz que lo reta. No, No. Él ya sabe de esto. Y José Alberto también sabe porque José Alberto me trajo el cemento hoy. Ah, bueno, así que están de acuerdo. Sí, sí. Bueno, Maceo, un gusto verlo así. Igual. Cuídese. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.